dijeren, ven con nosotros, pongamos acechanza para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente, los tragaremos vivos como el Seol y enteros como los que caen en un abismo, hallaremos riquezas de toda clase, llenaremos nuestras casas de despojos, echa tu suerte entre nosotros, tengamos todos una bolsa y tengamos todos una hoja, una bolsa. Dice el verso 15, hijo mío, no andes en caminos con ellos, aparta tu pie de sus veredas, porque sus pies corren hacia el mal y van presurosos a derramar sangre, porque en vano se tenderá la red ante los ojos de toda ave, pero ellos a su propia sangre ponen acechanzas, y a sus y a sus almas tienden lazos. Tales son las sendas de todo el que es dado a la codicia, la cual quita la vida de sus poseedores. Interesante que encontramos acá este principio o estos principios de la palabra del Señor. Permíteme en el día de hoy compartir contigo ahí con Biblia abierta. Por favor, acompáñame al estudio en el día de hoy. Con Biblia abierta vamos a mirar juntos el tema que tiene que ver las malas compañías. Las malas compañías. Es interesante que tú puedes resaltar acá la expresión, oye, hijo mío, eh, eh, y vemos acá en esta porción del libro de Proverbios que siempre hay voces que están hablando a nuestras vidas para de alguna forma encaminarnos en su camino. Está la propia voz nuestra, de nuestra naturaleza, está la voz de Satanás, está la voz del mundo, pero por sobre todas esas voces, el ser humano, el creyente, el Hijo de Dios, tenemos la voz de la palabra de Dios. Es por eso que nuestro Señor Jesucristo dice lo siguiente, mis ovejas oyen mi voz. Y al mirar estos versos, dice el verso 10, hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, mira la afirmación, no consientas, no lo permitas. En este primer capítulo tenemos voces que están hablando al joven. En versos 8 y 9 tenemos la voz de los padres, la autoridad. Recuerdas que veíamos, oye hijo mío, verso 8, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Y decíamos que la palabra dirección aquí es la Torá, porque obviamente los padres están educando a sus hijos en base a los principios de la palabra de Dios. En versos 8 al 9 tenemos la voz de los padres. En versículos 10 al 19 tenemos la voz de los malos amigos. Y en los versos 20 al 33 tenemos una tercera voz que tiene que ver con la voz de la sabiduría. Hoy vamos a considerar esa voz de las malas compañías. En el relato de Proverbios podemos decir que son que este grupo, esta mala compañía es una pandilla. Si miramos bien el escrito, podemos ver que hay una exhortación, verso 8 y 9, y luego hay consecuencias. En el verso 8 está la exhortación, luego vemos el verso 9, la parte práctica, lo vimos en el estudio anterior, 8 y 9. De la misma forma, en la misma temática, los primeros versículos, del verso 10 al 15, van con la exhortación y versos 16 al 19 van con las consecuencias o la razón de esa exhortación. En la vida, seres humanos deben saber que con quienes se van a relacionar o asociar, sean estas las buenas o malas compañías, buenas o malas personas, y en cierta forma estas personas van a influenciar en nuestras decisiones, en nuestra escala de valores, en lo que nosotros decidamos en la vida. Eh, por eso que la palabra de Dios dice en 1 Corintios 15:33, no erréis, dice el apóstol Pablo, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Eh, Pensando en la influencia en nuestras vidas, Pablo dice, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. David dijo lo siguiente en el Salmo capítulo 1, versículo 1, lo recordarás, bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en caminos de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Nosotros tenemos un dicho popular que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Ese dicho tan popular, tan conocido, que guarda relación con las compañías y la influencia en nosotros, ese dicho fue dicho por Sancho en esa cabalgata
con el Quijote de la Mancha. Es una de las primeras referencias que nosotros tenemos en la literatura. Por el año 1615 aparece este dicho en el capítulo 10 del Quijote de la Mancha. Veamos entonces la voz de los malos. En primer lugar, vamos a mirar los versos 10 al 14 y vamos a ver la propuesta de las malas compañías. El lema del sabio es instruir a los jóvenes en la prevención del engaño que se encuentra alrededor en el mundo. Tal es la idea que se encuentra en estos dichos. Eh, Como nosotros tenemos a veces dichos que dicen hombre prevenido vale por dos o más vale prevenir que lamentar, el escritor de Proverbios está preparando al joven, al simple, aquel que aún no tiene convicciones y que tiene que enfrentar la vida, lo quiere preparar en el camino, en decisiones y protegerlo de malas decisiones. No simplemente le dice no estés con ellos, sino que presenta la razón y luego las consecuencias. Evitar una desgracia como la que puede resultar como consecuencia de andar en una banda de delincuentes juveniles es mejor que sufrir. Prevenir es mejor que sufrir, pero a veces los daños pueden ser consecuencias graves. ¿Cuántos jóvenes pierden su juventud mientras se encuentran encarcelados por algún delito y siguieron la voz de una mente intelectual? No eran ellos los malos en sí, sino que en su ingenuidad, en su incapacidad de discernir, en su búsqueda de identidad, de significado, de pertenencia, se dejaron llevar por un grupo. Recuerdo cuando hace un par de años atrás visitamos junto a mi esposa la ciudad de Guayaquil, allá en Ecuador, fuimos a una cárcel y a hacer ministerio y era tremendo ver la juventud, tantos muchachitos perdiendo su vida, su futuro. ¿Por qué? Por pertenecer a un grupo. Y lo más lamentable es que siempre el ingenuo y el más inocente tiene que pagar más. No estaban ahí las cabezas principales, sino aquellos que obedecieron o que se dejaron llevar por los malos consejos. Y vemos en primer lugar en los versículos 10 al 14 la propuesta de la mala compañía, las propuestas de la mala compañía. ¿Cuál es? El verso 10 dice lo siguiente, el plan de la mala compañía. Primero el escritor dice, hijo mío, una apelación basada en una relación de amor. Frase muy común en los primeros 9 capítulos del libro de Proverbios que van preparando a este joven en la decisión y con cariño, ya sea Salomón a sus hijos, Salomón a la juventud de Israel, la palabra de Dios a cada uno de nosotros. Hijo mío, dice, si los pecadores te quisieran engañar. Quiero detenerme acá con la expresión pecadores. De acuerdo a Romanos capítulo 3, verso 23, dice que todos nosotros somos pecadores. Pero la expresión acá, si bien es cierto todos somos pecadores, aquí se refiere a gente mala, criminales, a una persona que es en cierta forma culpable, pues culpable de por delinquir, por ser una persona no simplemente pecadora por como todos nosotros, sino mucha maldad, en creciente maldad. Hombres que detienen, como dice el apóstol Pablo en el libro de Romanos, hombres que detienen con injusticia la verdad de Dios. En Romanos capítulo 1, verso 18, vemos ahí que Pablo dice que hay hombres que detienen con injusticia la verdad. Son personas malas, malintencionadas, dadas, verso 19, a la codicia. En el capítulo 6, verso 14, se le llama personas perversas. Perversidades hay en su corazón. Andan pensando, y este es un texto interesante, capítulo 6, verso 14, perversidades hay en su corazón, andan pensando maldad todo el tiempo, siempre van buscando la forma de dañar. Son los antisociales y criminales que esperan atrapar lamentablemente a un joven. Es por eso que la advertencia del sabio es, hijo mío, si los pecadores, las personas malas que delinquen, que tienen esa intencionalidad de dañar, dice, si los pecadores te quisieran, presta atención, engañar. La idea de engañar es abrirle la mente por medio de la seducción. Este engañar es tentarlo, seducirlo, no al mal. Literalmente significa abrir el camino de la mente hacia la maldad, al engaño que será para
que en cierta forma se vean beneficiados. Recuerda la actitud de Satanás con Eva. Si comes de este árbol sabrás el bien y el mal. Esa mala intención, el engaño que va apartando, pero que presenta un aparente beneficio. Si te quisieran engañar, el sabio le dice, no consientas en hacerlo. No lo permitas, no aceptes esa enseñanza, no aceptes esa invitación. Los tiempos, algunos dicen, los tiempos han cambiado. El hombre históricamente siempre ha tenido el mismo corazón. El hombre de hoy es igual que en su corazón que el hombre de ayer. La historia del hombre es cíclica. Los que hoy sí tenemos es mayor información, pero el corazón del hombre sigue siendo el mismo. Pablo escribió en Romanos capítulo 3, verso 13, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Pablo lo escribió, pero el escritor de Proverbios está ya anunciando por qué razón. Jeremías 17, 9 lo dice, el problema está en nuestros corazones. Observa el planteamiento, vemos aquí el plan de la mala compañía, seducir hacia el mal. ¿Cuál es el planteamiento de la mala compañía? Versículo 11 y 12. Veremos cuatro propuestas que apuntan a satisfacer el deseo de poder y placer, el deseo de seguridad y significado, el deseo de obtener beneficios de forma rápida, no por el camino de Dios. Estas son voces que continuamente llegan a la mente y es la estrategia principal de Satanás. Lo vemos, como decíamos, en el huerto susurrando al oído de Eva. Lo vemos en el caso de Jesús en el desierto, llevándolo a ese mal con propuestas. ¿Cuál es la voz de la propuesta acá? En primer lugar vemos la propuesta de la pertenencia, el compañerismo. Mira, el engaño, la seducción es verso 11. Si dijeren, ven con nosotros. La invitación comienza con un llamado al compañerismo, a ser del grupo, a sentido de pertenencia. La persona pierde su valor de individuo en la esperanza de ser estimado dentro de un grupo. Yo le llamo el efecto colmena, crear vínculos. Por lo general en las pandillas o maras, así comienzan muchachos y muchachas solitarias que tal vez sus padres fracasaron o hay crisis en su hogar, se sienten solos y buscan sentido de pertenencia. Y aquí vemos la pertenencia. Si dijeren, ven con nosotros, le invitan a ser parte al gran problema de la aceptación y el sentido de pertenencia. Esto ocurre con jóvenes que no encuentran en sus hogares la aceptación, el amor, la comprensión y el apoyo necesario en el desarrollo moral de sus valores. Mira la advertencia en Proverbios muy significativa con respecto a las malas personas. En el capítulo 3, versos 31 y 32 dice, no envidies al hombre injusto, ni escojas ninguno de sus caminos, porque Jehová abomina al perverso, más sus comunión íntima es con los justos. Vemos acá el sentir de Dios hacia la maldad, hacia los hombres injustos. Capítulo 4, verso 14 dice, no entres por la vereda de los impíos. ¿Ves? Que al joven lo están invitando en el capítulo 4, el mandato es, no entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos, déjala, no pases por ella, apártate de ella, pasa, porque no duermen ellos si no han hecho mal, y pierden el sueño si no han hecho caer a alguno. Están siempre maquinando. Capítulo 4, verso 17, porque comen pan de maldad y beben vino de robos. Ese es el perfil de estas personas. 16:29 de Proverbios. El hombre malo lisonjea, lo guía, lo lleva dice, el hombre malo lisonjea a su prójimo. Y la idea de lisonjear acá es guiar, conducir, manipular y le hace andar por camino no bueno. Estoy leyendo el capítulo 16, verso 29. En 22, 24 leemos, no te entremetas con el iracundo, ni te acompañen con el hombre de enojos, no sean que aprendas sus maneras y tomes lazo para tu alma. Clara advertencia, capítulo 23, verso 20. No estés con los bebedores de vino, ni con los comedores de carne, porque el bebedor y el comilón empobrecerán y el sueño hará vestir vestidos
rotos. La necesidad, capítulo 24, verso 1 y 2 dice, no tengas envidia de los hombres malos, porque muchas veces ellos poseen. Lo leemos ahí en Salmo 37. Ni desees estar con ellos, porque su corazón piensa en robar, en iniquidad hablan sus labios. Pablo escribió de ellos lo siguiente en el capítulo 1 de Romanos, verso 32, quienes habiendo, interesantemente, entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Vemos acá al principio entonces la invitación, el planteamiento es sé parte de nosotros, pero abiertamente las escrituras abiertamente ellos van orientados hacia el mal y las escrituras son claras en decirnos pon un principio de separación en tu vida. Mira el verso 11, la segunda parte, porque dicen ellos, en primer lugar, la idea es, dijeron, ven con nosotros. Esa es la invitación. Son los malos, los malvados. El verso 10 dice, no te dejes engañar, no lo consientas. Dice el verso 11, la segunda parte, pongamos acechanzas para derramar sangres. ¿Logras observar el tipo de violencia? Lo están invitando a la pertenencia, lo están invitando a tener poder, poder sobre otras personas. Pongamos acechanzas. La idea de acechanza es emboscada. ¿Y cuál es la emboscada? ¿Cuál es la finalidad? El asesinato para derramar sangre. Acechemos sin motivo al inocente. La segunda parte de la invitación que se le hace al joven ingenuo es hacer violencia a gente inocente. Estos son criminales y con un sentido de poder pongamos acechanza. La presión de los semejantes entre los jóvenes es fuerte y aquí vemos este grupo que comienza a influenciar. Tengamos ese poder, no simplemente pertenencia, sé parte de nosotros. Tengamos este poder, este dominio sobre los demás. Verso 12, los tragaremos vivos como el Seol. Es una expresión que significa cavar un agujero y meterlos de una vez, es decir, los vamos a eliminar completamente. Dice el texto, los tragaremos vivos como el Seol y enteros como los que caen en un abismo. La violencia opera en una forma muy perversa en algunas personas. Sienten ese poder, esa adrenalina, esa emoción del dominio, del daño, del maltrato. Tal potencia les hace jactarse, los tragaremos vivos como el Seol, es decir, tenemos el poder para hacerlo. En las Escrituras, el Seol se describe como el lugar de los muertos. Aquí vemos a los antisociales que se jactan de su poder, de su capacidad de tener el mismo poder absoluto sobre víctimas como tener el control para darles muerte. En Proverbios se describe el Seol como insaciable, capítulo 27, verso 20. Dice el Seol y el Abadón nunca se sacian, no saben decir basta, no saben decir no. Esa hambre de poder, de dominio, esa maldad. Observa el verso 13. No simplemente vemos el planteamiento de la mala compañía. ¿Cuál es el planteamiento? Sentido de pertenencia en el mal, una banda, una pandilla, a tener ese poder sobre los demás, poder asesinar, dañar. En tercer lugar, la prosperidad. Observa lo que le dicen, verso 13. Mira lo que le dicen. Si tú vienes con nosotros, vamos a tener poder sobre los demás y vamos a hacernos ricos, la prosperidad, tener cosas. Dice el verso 13, hallaremos riquezas de toda clase. Esta es la tercera invitación, la riqueza, el dinero fácil. Aquí vemos tres palabras de la motivación, riqueza, despojos y ves también la palabra bolsa. Detalla la meta de la perversidad, de los ladrones juveniles, la intención de la prosperidad de ganar el dinero por un camino fácil. Hallaremos riquezas de toda clase. Mira, dice el verso, llenaremos nuestra casa de despojos, de robos. Esto es obtener dinero de forma fácil, sin mayor esfuerzo que el esfuerzo de la maldad, del daño, del robo o el asesinato. Parece que el robo es el principal crimen en la vida de delincuentes juveniles, pensando en el dinero fácil. Puede ser de estafas, las cobranzas, pero yo incluiría también acá, en este principio de creer en el dinero fácil, incluiría también acá el tener cuidado
con querer enriquecernos, no de la forma que Dios nos ha dejado, con trabajo y trabajo duro, con el esfuerzo, sino que obtener dinero, riquezas, ya sea por cobranzas ilícitas, por estafas, por azar, que son contrarios a los principios de la palabra de Dios de cómo debemos obtener dinero. Es interesante, quiero llevarles a la exhortación del apóstol Pablo, porque aquí encontramos este principio del trabajo, del ganar nuestro dinero con honestidad, con esfuerzo. En 2 Tesalonicenses, en el capítulo 3, Pablo aborda esta temática del problema de algunos creyentes, porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. Creo que el problema era una mala doctrina. Pablo les ha enseñado en el corto tiempo que Pablo estuvo con ellos que el Señor venía pronto, y más de alguien dijo, bueno, si el Señor ya viene, ¿para qué voy a trabajar? ¿Para qué voy a comprar? ¿Para qué voy a hacer tal cosa si el Señor ya viene? Pero vemos acá que Pablo oyó esa conducta, ese andar, ese estilo de vida, y le llama desordenado, desordenadamente, no trabajando. Verso 12 de segunda Tesalonicenses capítulo 3 dice Pablo, a los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, es decir, la base de la corrección es la persona de Dios, la palabra de Dios, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Si sumamos a esto el uso de drogas en el delinquir, en el robo, en los grupos de maldad, ¿y cuántas veces hemos oído de hijos maltratando a sus padres por dinero para drogas? Observa lo que dice Proverbios en el capítulo 19, verso 26. El que roba a su padre y ahuyenta a su madre es hijo que causa vergüenza y acarrea oprobio. Esto es cuando hijos abusan de los padres. Vemos acá en robos, préstame dinero, o dame dinero. Capítulo 28, verso 24. El que roba a su padre o a su madre y dice que no es maldad, compañero es del hombre destructor. Claramente lo enseña. Sin duda alguna, el corazón maligno del hombre, del poder de las riquezas, es fuerte motivador de las acciones que es por eso que nuestro Señor Jesucristo apuntó y dijo lo siguiente interesantemente en Mateo 13, 22. Jesús habló del engaño de las riquezas. Y el apóstol Pablo en 1 Timoteo capítulo 6, verso 10 dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Aunque creyentes podamos caer, aun creyentes pienso que podemos caer también en este engaño de la riqueza. En Lucas 16:13 dice, ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, estimará al uno o menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y esta es una reflexión que debemos hacer, una implicación del texto. ¿A qué le estoy dando valor en mi vida? Solamente lo mío, obtener mi trabajo, mi posición, mi responsabilidad, y qué de los deberes espirituales, qué de los principios de la palabra de Dios, qué de los mandatos de Dios. Queridos, ninguno puede servir a dos señores. Observa conmigo, ¿cuál fue la propuesta? ¿Cuál es la propuesta de los malvados? ¿Cuál es el planteamiento? A un sentido de pertenencia, a tener poder. Verso 13, a tener prosperidad. Observa cómo se presentan acá el verso 14. Mira la propuesta de ellos. ¿Qué le dicen en esa asociación? Echa tu suerte entre nosotros. Echa tu suerte. La invitación es asóciate con nuestro grupo. Practiquemos el mal. Prueba. La invitación es a participar y sacar provecho. Echa tu suerte, saca tu ganancia, aprovecha, saca tu provecho. Tengamos todos una bolsa. Mira la generosidad que hay. Vamos a ir, vamos a robar, vamos a matar, vamos a cometer un asesinato, vamos a robarle a alguien y luego nos vamos a dividir la ganancia. Estos ladrones matan a los inocentes y luego prometen justicia entre sí mismos para repartirse por igualdad. A mí me encantan las películas del oeste de vaqueros. Y casi siempre cuando roban,
un banco o roban el dinero o asaltan una diligencia y es mucho el dinero. Al final los malos terminan matándose entre ellos mismos por la codicia, el querer tener todo. Aquí la invitación es, ven con nosotros, vas a sacar tu parte, tengamos todos una bolsa, pero en esencia no es así. Observa ahora el verso 15 al 19. Veamos en segundo lugar, hemos visto la propuesta de la mala compañía, versos 10 al 14. Veamos ahora versos 15 al 19, el producto de las malas compañías, cuál es el resultado. El principio para contemplar de la sabiduría. Observa lo que dice el sabio en verso 15. Hijo mío, nuevamente esta expresión de cariño, de relación. ¿Cuál es la exhortación? ¿Cuál es el principio? ¿Cuál es el llamado de la sabiduría al joven? ¿Cuál es el llamado a nosotros de no buscar incorrectamente la ganancia, el beneficio? Hijo mío, no andes en camino con ellos. ¿Quiénes son los ellos? Los malos, los pecadores, los perversos, los que buscan solamente el mal, que no solamente hacen el mal, sino que se complacen que otros también lo hagan, como dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1. Hijo mío, no, y el mandato es claro, no andes en camino con ellos. Aparta tu pie de sus veredas. La acción de apartar tu pie es no entres en su senda, no camines con ellos. Vemos acá el principio de la separación de ciertas personas dañinas en la vida. No deben acercarse a ellos porque es demasiado fácil el estar involucrado. Vemos acá este principio de Dios que recorre las escrituras, el principio de separación. La asociación con el mal siempre traerá consecuencias y a veces no es fácil aprender a decir no. Eso es algo tremendamente difícil, sobre todo en la presión del grupo. Pero este principio de separación recorre las escrituras. Desde el libro de Génesis capítulo 1 encontramos este principio. En verso 4 de Génesis capítulo 1 leemos, y separó Dios la luz de las tinieblas. Ahí hay un principio de separación, un principio de distanciamiento que le dice la sabiduría al joven, que nos dice la palabra de Dios a nosotros, hijo mío, no andes en camino con ellos. Aparta tu pie de sus veredas. En 2 Corintios, en el capítulo 6, versos 14 y 15, cuando habla de no unirse en yugo desigual, el argumento de Pablo en capítulo 6, verso 14 es porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Es una pregunta retórica, no necesita Pablo la respuesta, nosotros la sabemos, no hay compañerismo alguno entre la justicia y la injusticia, no se logra ese equilibrio, no hay comunión con la luz o las tinieblas, o hay tinieblas o hay luz, verso 15, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo. Aquí encontramos el principio para contemplar de la sabiduría, aparta. Quita tu pie, no sigas el camino, no andes y quita tu pie de sus veredas. Mira, el producto del caminar con malas compañías, verso 16, ¿cuál será? En primer lugar, la condición del malo, porque sus pies, y mira cómo se describe ahora los malvados, la condición del malo, verso 16, porque sus pies corren hacia el mal, tiene sed de maldad y van presurosos a derramar sangre, están dispuestos a matar por dinero, no hay valor de la vida en ellos. ¿Por qué la vida del ser humano tiene valor? Porque a pesar que ha caído, lleva la imagen y semejanza de Dios. Es por eso que siempre estamos a favor de la vida y las escrituras jamás estarán a favor de un aborto en ninguna manera, porque Dios está a favor de la vida. En este versículo se nos presenta el porqué de la exhortación. Los criminales son personas que buscan violentar a otros. Pablo cita esta porción al describir en la condición de todos los seres humanos en Romanos capítulo 3, verso 15, donde Pablo cita en Romanos 3:15, sus pies se apresuran para derramar sangre. Y el argumento de Pablo en Romanos capítulo 3 es demostrar la culpabilidad de todos los hombres. En teología se le llama demostrar la depravación total. ¿Qué significa eso? La incapacidad del hombre de hacer algo bueno que logre satisfacer las demandas justas de Dios
por más buenas obras que el hombre pueda hacer, estas son insuficientes para ganar el favor divino. Y cuando el hombre cayó, toda nuestra condición humana está afectada por el pecado. Vemos la condición del malo. Piensan solamente en derramar sangre, corren hacia el mal y van apresurosos para derramar sangre. Verso 17, las consecuencias del mal. Y es un verso un poco extraño, verso 17, porque en vano se tenderá la red ante los ojos de toda ave. La idea acá es que si tú vas a preparar una trampa para la avecita y si ésta te está observando por instinto, ella no se va a acercar. Los pájaros tienen la astucia de evitar trampas, pero estos estafadores se ponen trampas, según lo que está diciendo el sabio, a sí mismo. Verso 32, porque el desvío de los ignorantes, dice el verso 32, porque el desvío de los ignorantes, mira lo que dice el texto, los matará, y la prosperidad de los necios los echará a perder, podrirse, corromperse, como cuando se daña una leche. Vemos acá que la ilustración es un ave, aunque no sabe pensar, no sabe razonar por instinto que Dios se lo dio, tiene la capacidad de evitar la trampa, pero estos hombres con su maldad y con lo que hacen queriendo enriquecerse, dañando a otros, lo único que están haciendo es tender su propia trampa. El que dice Proverbios 26, verso 27, el que cava foso caerá en él, y al que revuelve la piedra, sobre él le volverá. El que hace errar, dice el 28:10, el que hace errar a los rectos por el mal camino, él caerá en su misma fosa, mas los perfectos heredarán el bien. ¿Ves entonces la consecuencia del mal? Porque en vano se tenderá la red ante los ojos de toda ave, pero ellos a su propia sangre ponen acechanza, verso 18, y a sus almas tienden, en este caso, lazos. Los ladrones roban dinero, pero no toman en cuenta su propia vida. Tarde o temprano tendrán las consecuencias, tal vez una o dos veces. Lograron su beneficio, lograron engañar el sistema, lograron aumentar su dinero de forma ilícita, pero escúchame bien, tarde o temprano vendrán las consecuencias, pero ellos a su propia sangre ponen acechanza y a su maldad tienden lazo, caerán en su propia trampa. Gálatas lo dice de esta forma, el apóstol Pablo lo dice así en el capítulo 6, verso 7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y esto tiene que ver con la justicia de Dios. Observa el verso 19. Tal es la senda de todo el que es dado a la codicia. Inevitablemente la idea es, ese es el camino, esa es la senda, pues en algún momento podrá enriquecerse, podrá tener poder, pero tarde o temprano pagará las consecuencias. Tal es la senda de todo aquel que es dado a la codicia. Inevitablemente vendrán las consecuencias por estar orientado a la codicia. ¿Qué es la codicia? Es la ganancia material a través de fines injustos o violentos. Es por eso que la Biblia dice, mejor es lo poco del justo, leo el Salmo 37:16, mejor es lo poco del justo que las riquezas de muchos pecadores. Mira qué interesante el principio. Dios nos enseña a nosotros, mejor es lo poco del justo que las riquezas de muchos pecadores, porque tarde o temprano estas codicias nos llevarán al lazo, a la muerte y malas consecuencias. Debemos ser felices con los que Dios nos da. Dice 1 Timoteo capítulo 6, verso 8, así que teniendo sustento y abrigo estemos contentos con esto. Pero muchas veces nosotros, conociendo estas verdades de la palabra de Dios, seguimos rompiendo nuestros valores y nos comprometemos con más, para adquirir más y comenzamos a perder la prioridad de las vidas. Si Dios no nos da más, si Dios nos mantiene con lo justo, gloria a Dios. Si Él me da más, gloria a Dios. Aprendamos a estar contentos, como dice Pablo. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Pero la codicia es mala.
siempre será mala. Y ten cuidado que a veces la podemos o pretendemos justificarla, pero en esa codicia, en ese adquirir, en ese poseer, si comienzas a violar principios de la palabra de Dios, y me refiero a no considerar la palabra, no orar, no leer la Biblia, no congregarte porque estás trabajando y porque lo tienes que hacer porque has entrado en una deuda, estás por mal camino. Tales son las sendas de todos los que es de todos el que es dado a la codicia, la cual quita la vida de sus poseedores. Ese es el camino. Nunca se puede disfrutar de las malas ganancias, de la codicia. Al final tenemos la consecuencia. Leo un par de versículos. El capítulo 10 de Proverbios, verso 2, dice lo siguiente. Los tesoros de maldad no serán provechosos. Leo la versión de las Américas. Dice así, tesoros mal adquiridos no aprovechan. 15:27 dice, alborota su casa el codicioso. Alborota su casa el codicioso. Presta la atención, capítulo 15, verso 27. Alborota su casa el codicioso. Es decir, causa dolores familiares, produce quiebres, produce daños, produce malas consecuencias. El codicioso produce daño en su hogar. Capítulo 28, verso 26. El, el príncipe falto de entendimiento multiplicará la extorsión, el engaño, el prometer. Qué malo es tener gente que conduce con estas malas motivaciones. El robo era uno de los problemas más frecuentes del mundo urbano, según lo que vemos acá en el libro de Proverbios. ¿No te parece que hoy, que es la noticia de cada país, de cada lugar? El robo, la estafa, el daño, el robo con violencia, la falta de respeto por la vida humana, por un par de monedas le quitan la vida a una persona. Ahora, el cristiano, el Hijo de Dios, a la luz de las Escrituras, tampoco debe ser una persona, un ladrón, alguien que codicia. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 15. ¿Por qué un cristiano? Observe la exhortación de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 15. Así que, ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón. Está hablando a creyentes, le está hablando al pueblo del Señor. Si bien es cierto, en su contexto estaban perseguidos, tuvieron que salir, están en el extranjero, y a veces hay necesidad y a veces es más fácil robar que hacer lo correcto. Pero aquí el texto es claro. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Incluye el aprovechar, el sacar ventaja con astucia, aprovecharse del sistema con engaño. Cuando usted hace eso, usted está no cumpliendo este principio de la palabra de Dios y como ya hemos visto, siempre vendrán consecuencias. ¿Cuál es el consejo de la palabra de Dios? Pablo lo escribe bien claro en el capítulo 4, verso 28. Al que hurtaba, dice Pablo, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Se supone una asociación, se supone que si has nacido de nuevo, si eres un creyente, si hay cambios en tu vida espiritual, si has reconocido a Cristo como tu Salvador personal, te vas a sujetar al señorío de Cristo y a las enseñanzas de la palabra de Dios. Siempre, siempre el querer engañar, el querer sacar ventaja en forma ilícita, siempre traerá consecuencias. Es un tema recurrente. Labán engañó a Jacob en Génesis capítulo 31. Lo hizo trabajar y le cambió el salario 10 veces. Quiso engañarlo. Acán robó y violó la instrucción de Dios y como consecuencia vino la muerte. Los hijos del profeta Elí, en 1 de Samuel capítulo 2, ellos sacaban provecho de la gente que venía a ofrendar, que venía a traer su adoración al Señor y vinieron consecuencias. Siempre la codicia, el amor al dinero, siempre al final